de los Macri, de empresas de Macri, y él sí habilitó toda esta negociación, esta transacción en función de la demanda del CIADI. Así que durante un año se alcanzó a conseguir toda la prueba y lo que ocurrió, bueno, esa prueba claramente tenía como consecuencia tuvo como consecuencia el procesamiento de varios funcionarios, hoy desprocesados por una cuestión estrictamente formal y no de fondo. Eso es, me parece algo que hay que dejar bien establecido. La Cámara, más allá de la absoluta irregularidad que implica que Leopoldo Bruglia y Martín Irursun hayan intervenido en este tema, sin excusarse, en definitiva, tampoco lo podíamos esperar, pero lo que hicieron fue revocar los procesamientos no porque consideraron que no había responsabilidad de los funcionarios, sino porque dijeron que el juez no les había dado todas las garantías para un ejercicio debido de la defensa. Con lo cual, lo que va a pasar ahora, más allá de que el nuevo juez de la causa por la jubilación de Canicova es un juez también muy funcional a los intereses del macrismo, como es Julián Ercolini, lo cierto es que, como te decía, la prueba es tan contundente que acá no hay juez y fiscal macrista que valga. Esto tarde o temprano vuelve a transitar por el mismo camino, es decir, los van a volver a procesar a todos estos funcionarios y luego de las declaraciones, es decir, ahora lo que tiene que hacer Ercolini es cumplir con lo que le dice la Cámara, tomarle nuevamente las declaraciones cumpliendo con los recaudos procesales, con las garantías que supuestamente les negó Canicova. Así que esto va a volver a la Cámara con procesamientos, pero yo creo que cuando regrese, ya la Cámara va a ser otra. De hecho, ayer fue el último día de Leopoldo Bruglia como juez de la Cámara Federal, así que probablemente cuando vuelvan a revisarse los procesamientos de esta gente, los camaristas sean otros, y me parece que la suerte va a ser distinta, porque ahí sí se va a analizar claramente las pruebas y el descargo, o sea, las pruebas y la defensa que opusieron estos funcionarios, que claramente fue absolutamente deficiente, no respondieron ninguna pregunta ni ninguna cuestión central de las que se plantean en el expediente y solamente insisten con buscar el acompañamiento de los grandes medios en lugar de demostrar su inocencia o de plantear lo que realmente necesitan plantear en el expediente. Así que yo le veo un futuro, un horizonte bastante, digamos, positivo para la causa y para digamos, para la búsqueda de la responsabilidad penal. ¿Podemos contar brevemente para la audiencia qué fue lo que denunciaste y cuál fue el camino que llevó a esta denuncia penal en donde rápidamente se quedaron expuestos los funcionarios del macrismo sobre un caso concreto de corrupción? Sí, voy a tratar de ser sintético. En el año 2020, o sea, este año, vencían las concesiones que se le habían dado por 20 años a dos o a una empresa en realidad, que era la que tenía a su cargo la concesión de los dos accesos más importantes que tiene la capital federal, el acceso norte y el acceso oeste, donde transitan cientos de miles de vehículos por día y es una caja monumental de plata. Vencían en 2020 las concesiones, el expresidente Macri y su familia de estas empresas tenían alrededor del 8% de las acciones, en algún momento, hace algunos años, tenían la mayoría accionaria, es decir, la primera concesión de esto, el menemismo o el gobierno de Carlos Menem se la dio a Macri, luego Macri la fue vendiendo distintas porciones de su paquete accionario, y llegamos a su presidencia con la familia manteniendo el 8% de
de las acciones de estas empresas, con una empresa que tenía muy poco valor en la bolsa, porque era una empresa que se había armado para las concesiones y las concesiones vencían en 2020, con lo cual con ese horizonte las empresas no tenían valor. ¿Qué hicieron? Buscaron la forma de empezar a ver, o mejor dicho, de ver la posibilidad de cómo mantenían el negocio. Y lo que se les ocurrió fue, obviamente, ni bien asumió el presidente Macri, porque con el gobierno de Cristina no habían hecho absolutamente nada de esto. Digamos, ni bien ganó, empezó a pensar. Ni bien ganó Macri, se empezó a pensar la estrategia. Exactamente, en realidad empezaron a pensarla después de las PASO del 2015, cuando vieron que Macri tenía serias posibilidades de ganar. Ahí empezaron a dejar algunas huellas, algunos antecedentes, pero fundamentalmente lo más importante es que ni bien gana Macri la elección general, 10 días después, estas empresas meten en el CIADI una demanda reclamando 1.500 millones de dólares que le debía el Estado Nacional a lo largo de 20 años de concesión, básicamente porque se había especificado su negocio en el 2001 y ellos entendían que eso estaba garantizado por la concesión. Entonces, como al kirchnerismo... nunca antes habían hecho ninguna demanda. Antes no habían hecho absolutamente ningún planteo judicial. Por supuesto que había discusiones, querían aumentar los peajes, querían tener algunos beneficios, pero nunca tuvieron, primero no tuvieron ningún beneficio, ningún privilegio por parte de nuestro gobierno, y segundo, tampoco hicieron ninguna demanda. Metieron la demanda en el CIADI por 1.500 millones de dólares, diciendo que esto es lo que le debía el Estado argentino por los últimos 20 años de desactualización, especificación, falta de actualización de peajes, bueno, una serie de rubros en los que ellos justificaban este reclamo de 1.500 millones de dólares. Metieron la demanda, el segundo paso le correspondió al gobierno, que fue poner en la Dirección Nacional de Vialidad y en todos los ámbitos vinculados al Ministerio de Transporte, la mayoría de los funcionarios que antes eran ejecutivos de estas empresas los pusieron a trabajar en la función pública y desde los dos lados del mostrador empezaron a negociar empezaron primero a negociar la demanda. Es decir, y acá hubo un problema, es decir, el doctor Balbín, como procurador del Tesoro, se presentó ante el CIADI, rechazó la demanda, dijo que no tenían razón, que no le correspondía radicar en el CIADI esa demanda, que no existía tal deuda, y al mismo tiempo el mismo gobierno estaba negociando esa deuda con los funcionarios de Vialidad. Lo que terminó esta negociación fue, primero desplazaron a Balbín, que era el obstáculo, pusieron a un amigo de Macri, y desde la Dirección Nacional de Vialidad y el Ministerio de Transporte de Dietri llevaron adelante una negociación que hizo, primero, que las concesionarias desistieran de la demanda ante el CIADI, pero con un reconocimiento del Estado Nacional de 500 millones de dólares por parte en realidad de 750 millones por las dos empresas. Pero además, ese reconocimiento le dieron los 10 años más de concesión, o sea, adelantándose casi 2 años, porque esto fue en 2018, adelantándose casi 2 años al vencimiento, prorrogaron 10 años más, la llevan hasta 2030 sin licitación, pasando absolutamente por alto todas las reglamentaciones, y lo que generó en definitiva un perjuicio al Estado que puso 750 millones de dólares que no debió haber puesto porque no le debíamos nada, y además le dimos aumento de peajes, una nueva concesión por 10 años con notorios privilegios, para que se den una idea, porque por ahí las autopistas o las rutas de Santa Cruz en comparación con las de Capital
tienen otra dinámica. Sí. Acá había un contrato de concesión que tenían inicialmente con el menemismo estas empresas, que por ejemplo, si vos estabas más de 3 minutos, 4 minutos haciendo una cola para pagar el peaje, por concesión correspondía que se levanten las barreras y que se habilitara el paso gratis. Por ejemplo, ese beneficio para los usuarios fue eliminado de la nueva concesión. Otro privilegio absolutamente inadmisible es que le garantizan a las empresas un flujo de tránsito, es decir, por minuto o por hora, si no transita determinada cantidad de autos, el Estado viene y completa lo que está previsto en el contrato de concesión. Es decir, una serie de privilegios, además de los 750 millones de dólares, además de la extensión de la concesión por 10 años. Bueno, todo eso es lo que se está investigando en la causa penal, y al mismo tiempo, en algún momento, seguramente se va a empezar a investigar dentro de la misma causa el beneficio directo que tuvo la familia Macri o el expresidente, porque todo eso significó que una empresa que no valía nada porque se le vencía su concesión, hoy vale mucho dinero porque se le aumentó, se le extendió 10 años, se le dieron un montón de beneficios, se le aumentó el peaje y por lo tanto el valor bursátil de la empresa se disparó, y eso significó una ganancia concreta para la familia Macri que también va a ser investigado. Ahora estamos con el diputado Rodolfo Taijade por Conciencia Pública, LU14. Estamos por las redes sociales y estamos hablando de un caso en donde quizás 2 o 3 años atrás cualquiera hubiera estado preso ya por solo la imputación, como vimos que ocurrió en varios casos de las preventivas bajo la doctrina Irurzun de Mauricio Macri y su gobierno. Y aquí viene, bueno, lo político, ¿no? También viene el tema reforma judicial y todo el contexto que está ocurriendo dentro del Congreso de la Nación, acusaciones a la expresidenta respecto de supuesta protección bajo algunas de las iniciativas. ¿Vos cómo ves el contexto político bajo un imaginario construido, digo, el discurso construido por los medios concentrados de un kirchnerismo tildado de corrupto, y hoy con esta denuncia hacia Mauricio Macri y muchas de las denuncias que hay que obviamente hay evidencia de sobra? ¿Cómo lo ves? Bueno, a ver, podríamos hablar en distintos planos el escenario político actual. Yo diría como marco general, hay una desesperación del macrismo y de la oposición en general, o mejor dicho, de Juntos por el Cambio, de la principal oposición, a que el gobierno tropiece, el gobierno generar desestabilización política, social. Digo una desesperación porque están corriendo contrarreloj, porque lo necesitan hacer en este tiempo que está transcurriendo antes de fin de año. ¿Por qué? Porque me parece que está bastante claro, por lo menos es mi mirada, de que el año que viene va a haber una recuperación económica. Por supuesto que la caída de este año es muy grande, seguramente parte de la recuperación del año que viene tiene que ver con un rebote cuando uno cae tan bajo como en un año de pandemia, como el que estamos atravesando, y no solamente en nuestro país, sino todo el mundo, digamos, en una recesión global muy importante, pero ya sea porque va a rebotar porque cayó mucho, o porque hay 4 o 5 elementos que el gobierno consiguió muy importantes, como por ejemplo la renegociación con los bonistas y seguramente con el Fondo Monetario, que nos va a permitir liberarnos de pago de deuda externa durante los próximos años y por lo tanto volcar esa masa de fondos a la actividad productiva, al mercado interno, a la reactivación de la economía.
digamos, por las razones que fueran, yo creo que el año que viene va a ser un buen año económico, un año de recuperación del salario. Ojalá que podamos recuperar todo lo perdido. No sé si va a ser el caso, pero claramente va a haber una recuperación. Y ese año de recuperación económica se coincide con el año electoral. Entonces, en un año electoral, el macrismo, Juntos por el Cambio, en ese contexto, es decir, en un contexto de recuperación económica, no tienen, me parece, ninguna chance de mostrar una alternativa, porque lo que ellos hicieron lo pudimos ver hasta hace un año, un poco menos de un año, un desastre en términos de gestión absoluto. Con lo cual, el año que viene para ellos, digamos, en términos electorales va a ser un mal año, por lo tanto necesitan desestabilizar ahora, golpear ahora, que el gobierno tenga todas las dificultades. Y es lo que estamos viendo evidentemente un nivel de agresividad, de violencia política por parte de la oposición, que es compatible con esa necesidad. Por lo tanto, y además en este marco también, es decir, hay una serie de objetivos que yo veo que se ha trazado el macrismo. La desestabilización del gobierno en este periodo, y fundamentalmente tratar de resguardar algunas estructuras del Poder Judicial, mantenerlas de la misma manera que las han tenido en sus 4 años de gobierno, porque se ven que se viene una digamos, reactivación de todas las investigaciones contra ellos, fundamentalmente contra el expresidente Macri. En ese plano están preocupados y por lo tanto van a intentar generar zozobra en la sociedad. Creo que vamos a convivir con este perfil de la oposición, con esta dinámica política, todo el mandato de Alberto, así que hay que tener paciencia, hay que tener calma, hay que saber que nos están provocando todo el tiempo, en términos políticos, desde los medios de comunicación, y me parece que... Hay una necesidad de dividir, ¿no? Continuamente. Al campo popular. Sí, bueno, pero yo creo que ese intento de sembrar la división fundamentalmente entre Alberto y Cristina, me parece que ya tienen claro que va a fracasar. Me parece que el presidente ha sido en ese sentido ha estado muy firme. Por supuesto que tiene sus características, Alberto no es Cristina, tienen miradas y matices seguramente en un montón de cosas, pero creo que hay la lucidez política de los dos está por sobre todo eso, la necesidad de un pueblo que necesita de una conduccción firme del Estado, y hay mucha confianza en ellos dos. Por lo tanto, toda esa apuesta a la división, creo que han desistido y ahora buscan directamente yo diría la bolsonarización de la política, dijo alguien por ahí, con instigadores, ¿no? ¿Qué es lo que viene pasando? Sí, digamos, apuestan a lo más bajo, apuestan a que la policía se rebele, apuestan a que la pandemia se cobre más vida, por eso están todo el tiempo movilizados en las calles. Digamos, son unos irresponsables, y creo que vamos a convivir con esta oposición, con este nivel tan bajo en la política y en los planteos de la oposición, como mínimo hasta que termine el primer mandato de Alberto. Bien, diputado Rodolfo Taljade,
teníamos más preguntas para hacerle porque hay más denuncias, hay más causas. Por ejemplo, la de el ex secretario de Cultura, Abeluto, y las obras, digamos, y algunas de las maniobras que se hicieron en ese sector, pero también lo de los 1.300 millones de Dietrich en lo que eran las obras de señalización. Pero bueno, quedará para otra ocasión. Le agradecemos de aquí de Santa Cruz y obviamente, seguramente estaremos charlando en otra ocasión. Gracias. Chao, Pedro, muchas gracias a ustedes, un abrazo grande a todos y ojalá termine esto rápido para poder ir a la provincia. Me están invitando muchos compañeros, me invitó Pablo González hace poco, antes de la pandemia, le dije que sí, bueno, se cortó, pero seguramente en breve vamos a estar conociéndonos en persona y abrazándonos. Un abrazo grande a todos.